Esta es la porra rojinegra que está bailando la noche entera. La verdad es que es muy bonito que estos campos se vuelvan a reactivar aquí en Reynosa. El fútbol para mí significa felicidad. ¡La salida, y este tipo de canchas es lo que nos favorece para que ellos se desenvuelvan mejor. Fue la oportunidad de participar en estos mismos campos. El fútbol 11 es la base. A ser árbitro en el caso de una liga. Pues el día de hoy estamos de manteles largos porque vamos a empezar un nuevo programa. Un programa que queremos primeramente agradecer a la Liga Reynosa porque uno de sus proyectos que tiene, que es Eco de Campeones, lo va a llevar a cabo, pero ahora en un formato de entrevistas, donde van a hacer unas entrevistas muy bonitas, muy interesantes y muy formativas. Porque la Liga Reynosa está en una campaña muy fuerte para apoyar mucho el fútbol 11, para que el fútbol 11 vuelva a resurgir, resalte más en la ciudad y podamos disfrutarlo. Entonces, pues, Will, ¿todo bien, Will? Gracias. Saludos al jefe. Saludos y gracias al Búnker Radio por aceptarnos. Y gracias a Víctor Velázquez de la Liga Reynosa por confiar en la galería y en el Búnker para este tipo de programas. Antes de empezar, me gustaría, Will, dar unos datos a la audiencia acerca de lo que ha sido el fútbol en Reynosa. Fútbol en Reynosa surge en los años 50 y a partir de ahí ya tenemos casi 86 años de fútbol en Reynosa. ¿A qué voy con esto, audiencia? Principalmente les comentaré, entre los años 50 y 60, pues los papás no asistían a los partidos de fútbol porque era casi mucha gente mayor que venía de otras partes de la República. Posteriormente, ya en los años 70 y 80, se acerca más o menos una estadística de un 10% de papás que acompañaban a alguno de sus hijos a los partidos de fútbol. Posteriormente, en los 90, ya los papás empezaban a ir más al fútbol. Traíamos un 30% de papás que acudían a los eventos deportivos con sus hijos, a los partidos. Perdón. Y posteriormente, del 2000 al 2010, aumentó un doble, un 60% de papás que ya andaban en las canchas con sus hijos atrás ahí con todo lo que necesitaba el niño. ¿Y qué puedo decir del 2010 al 2026? Ya casi un 80% de papás que vemos en las canchas. Muchísimos papás apoyando a los niños y eso es algo muy bonito que lo queríamos poner como estadística, Will. Antes del preámbulo, antes de empezar este magnífico programa de Eco de Campeones, que pues el día de hoy tenemos dos invitados que nos van a ayudar bastante a pues tocar unos temas de actualidad. Vamos a tener un tema en este primer programa y es una pregunta que tiene que ver ¿por qué juegan los niños fútbol? Ese es el tema principal, esa pregunta de este primer programa de Eco de Campeones en esta primera temporada que vamos a tener. Posteriormente tendremos 3 temas derivados de esa pregunta, pero pues vamos a conocer a los grandes invitados que tenemos el día de hoy. Si te quieres presentar, por favor. Claro que sí. Primero que nada, darles los agradecimientos a Víctor por la invitación y a Lalo. Gusto estar acá con ustedes. Fernando López, profesor de Atlas Reynosa. Gracias, Fernando. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Mi nombre es José Juárez, soy papá de Sebastián Juárez, que juega en el club Atlas.
Muchas gracias de nuevo, es un honor estar aquí. Pues muchas gracias a los dos. Principalmente este tipo de pláticas las hacemos pues con la gente que vive el fútbol, con la gente que está ahí entre semana entrenando, y luego partido entre semana, partido fin de semana, y no se hable más del asunto. Claro. Pero por ahí vamos a empezar a platicar de este tema. Como lo escucharon, ¿por qué juegan los niños fútbol? Y para esto tenemos una primer pregunta que nos gustaría que nos ayuden a contestarla, a que ustedes nos vayan orientando sobre este tema. ¿Los niños juegan por diversión o porque los adultos queremos que ganen? Entonces, quien guste primero nos va a ayudar bastante. Claro que sí. Mira, los niños regularmente juegan por diversión, ¿verdad? Ellos se desarrollan para explorar lo que son las habilidades que ellos tienen, pero regularmente a cierta edad es por diversión lo que ellos hacen, ¿verdad? A temprana edad ellos empiezan a desarrollar, empiezan a explorar cómo se juega. Nosotros como entrenadores dándole la confianza, ¿verdad? Y ya hasta cierto momento pues vemos que tienen que ser diferentes las cosas de cómo se desarrollan, ¿no?, dentro del fútbol. Okay. Sí, de acuerdo con el profe, básicamente un niño pues, es curioso por naturaleza. Esa curiosidad lo lleva a descubrir nuevas cosas. Dentro de eso se sumerge en su mundo, y cada que toca una pelota o al menos ve a alguien, ve al papá o ve a los amigos, le gusta porque la pelota rebota, y es donde empieza él a descubrir esa curiosidad, de tal manera que lo hace de una manera natural. La segunda etapa es ya porque los papás de algún modo ven que le gusta, le buscan un equipito por ahí en alguna colonia, después lo ven ya jugar un poco, y por ahí a veces ya viene la parte un poquito de exigencias de nosotros los Claro. papás, ¿verdad? Que en algún momento, siendo también dentro de la historia que acabas de comentar, muy acertada, empezamos nosotros como papás, al principio no nos enrolábamos tanto, después empezamos a ver, luego ya ahorita los papás nuevos, los de ahora somos los que jugamos hace tiempo, entonces todo esto ha generado una buena ola de buenos futbolistas aquí en Reynosa. Termino diciendo que sí, empiezan ellos por curiosidad, después los papás los van un poco adentrando más en el fútbol, entonces esa curiosidad se va convirtiendo en algún punto madurez, hasta donde los lleva a los niveles actuales de las categorías ya de adolescentes ahorita. Claro, ya de 15 años, 16 años para allá. Okay. Bueno, entonces, tomando sus comentarios, yo diría, los niños empiezan jugando más por pura diversión. Así es. ¿Sí? O sea, completamente. ahí coincidimos los tres en que ellos empiezan por pura diversión. Ahora vamos a ver este enfoque, a ver qué les parece. El fútbol es un juego de aprendizaje. ¿Qué podemos decir sobre ese enfoque del fútbol? Sí, pues bueno, regular, como lo dices tú, de aprendizaje, todo es aprendizaje en la vida, en el fútbol también lo es, ¿verdad? Pero a ciertas edades tenemos que saber cómo manejarlas o cómo distinguirlas, ¿verdad? El aprendizaje, el niño a cierta edad, lo que son las categorías pequeñas, no deja de ser diversión, ¿verdad? Y explicándole que tiene que ir aprendiendo para que él se pueda ir desarrollando, ¿verdad? Si no, pues nunca va a desarrollarse. Pero al fin de cuentas viene siendo diversión. Sí, el aprendizaje, todo empieza por un aprendizaje, por una curiosidad. Dentro de todo es un aprendizaje que a la vez, cuando el coach es formativo, como en el caso del profe López en la Academia Atlas, entienden perfectamente que la repetición es la que hace al maestro, porque al final de cuentas vas desarrollando memoria muscular primero y memoria cognitiva, y es ahí donde ellos saben eso, son formados, porque me consta que la Academia Atlas allá en Guadalajara, cuando vamos a jugarlo con los muchachos, a apoyarlos, en lo que nosotros tenemos el torneo, ellos van a formarse, les dan entrenamientos. Entonces esa parte
es bien importante. Sí es de algún modo aprendizaje, pero hay que saber que de aprendizaje a competencia viene la repetición, y si es cuando uno pone a su hijo, también cuando los papás ponen a su hijo a repetir no nada más lo que practican en la escuela. Entonces sí, coincido que empieza por aprendizaje. Toda la vida, como Claro. dijo el profe, es aprendizaje. Todo. De hecho, nunca dejamos de aprender. Exacto. Y les comento porque, bueno, diversión, pero vamos a ponerle un poquito de sazón, pues tengo que aprender. Claro. O sea, no me la puedo pasar divirtiendo Sí. y tirando ahí guasa y todo en el juego del fútbol. Y el siguiente enfoque, después del aprendizaje, fíjense bien, después del aprendizaje, ¿vendrá un disfrute? ¿Qué pasará con el niño después de que ya aprende? Que tendrá un disfrute de ese aprendizaje en el fútbol. Claro que sí. Sí, pues, si no se desarrolla como tal, ¿verdad? Él tiene que desarrollarse para que pueda después él estar desarrollándose dentro de la cancha y que lo entienda, ¿verdad? Ese es mi punto de vista. Sí, yo considero que el disfrute es el proceso en sí, no es el fin. Cuando uno enseña a un niño que el disfrute es el medio, es el camino para llegar a algún determinado fin o algún determinado reto, ellos paso a paso lo van disfrutando. Hoy por hoy tú ves en la Academia Atlas, los niños están jugando la pelota, depende de las categorías pequeñas, y están contentos unos con otros, y se están hablando y están poniendo atención. Algunos otros, pues en los más chiquitos sabemos que un poquito más distraídones en cuanto a jugar entre ellos, pero tú ya vas viendo las categorías más grandes, y las categorías más grandes también se ve donde agarran el balón, se ve donde nosotros como papás, Sebastián, aquí está tu agua. Le digo a mi hijo, espérame, porque ahorita estoy en este entrenamiento, estoy haciendo la jugada, estoy escuchando al profe. Entonces sí, definitivamente es disfrute, pero es el proceso. Bueno, y lo comento porque fíjense, hasta ahorita, audiencia, con lo que nos han contestado nuestros invitados y con el tema de la primera pregunta, ojo, todavía no hablamos de la victoria, todavía no hablamos de ganar. Estamos hablando dos temas que son básicos en un niño que va a jugar por diversión, que va a aprender, que va a disfrutar, y por ende, pues los papás tienen que ir entendiendo ese proceso, claro, para que nos faciliten a los formadores o a los papás que también lo entienden, que no hay ese choque. Y bueno, cerrando la pregunta, se comenta porque los adultos queremos que gane, porque nosotros ya estamos adultos y ya sabemos lo que es ganar o perder. ¿Qué podemos decir de ese tema? Claro, sí, no, pues bueno, cualquiera queremos ganar, ¿verdad? Pero tenemos que saber cómo ganar, ¿verdad? En el futbolista hay etapas primero formativas, de diversión, después llega lo que ya es la competencia, ¿verdad? Pero tienes que ser una competencia en la cual sea una competencia pues sana, ¿no? Cómo saber ganar, eso es algo muy, muy importante, ¿no? En el aspecto de que hay papás que quieren ganar a como de lugar, ¿no? A veces metiéndose con el árbitro o de alguna u otra manera, ¿verdad? Entonces, el enfoque principal es ganar lealmente. Hay que saber ganar, hay que saber perder, ¿verdad? Como le dice. Pero hay que hacerle al chico la mentalidad ganadora, pero con los principios y los valores que uno como Atlas se los impone, ¿no? Ok, déjenme, tenemos una llamada, estamos, Will, nos entró una llamada, adelante, sí, ¿con quién por ahí estamos? Bueno. En el aspecto de que hay papás que quieren ganar a como de lugar, ¿no? A veces, bueno. Sí, adelante. Bueno. Sí, adelante. Sí, hola, buenas tardes. Mire, estoy viendo la transmisión en vivo que tienen con la galería. Si le puede, sí, me perdón, gustaría... si le puede bajar ¿Mande? un poquito la transmisión de usted para escuchar. Sí. ¿Listo? ¿Ya me escuchan? Sí, gracias. Sí, adelante, le escuchamos. Bueno. Hola, sí, hola, buenas tardes. Buenas tardes, adelante.
Mire, lo que pasa es que estoy viendo la transmisión en vivo de lo que están hablando acerca de cómo los niños empiezan a hablar sobre el deporte, empiezan a ver lo que es el juego, ¿verdad? El entrenamiento, cómo... ¿Sí, bueno? Sí. Adelante. Mire, lo que pasa es que yo tenía una preguntita. Adelante, le escuchamos con mucho gusto. Mire, yo soy mamá de 2 niños, los cuales ellos apenas están empezando en el proceso de lo que es el entrenamiento, de irse incorporando a los juegos, ¿verdad? Y muchas de las veces algunas de las veces que hemos ido, pues sabemos que en los partidos uno va a divertirse, ¿verdad? Nuestros hijos van a divertirse, pero a veces está también la presión sobre el tema del que hay que enfocarse en ganar. Hay uno como papá cómo debe decirle a nuestros hijos, ¿verdad? Que sí, el enfoque a lo mejor es el ganar, pero también el divertirse, y al momento de que se les presiona, ¿verdad? Uno como padre, ¿qué tiene que hacer? Pues le agradecemos que nos haya llamado principalmente al programa, y claro que sí, mire, ahorita voy a colgar con usted tantito, y la siguiente pregunta tiene que ver con también la pregunta que usted hace, y es donde vamos a dar respuesta. Agradezco mucho su llamada. Sí, gracias, sí. Seguimos aquí viendo la transmisión. Gracias. Pues, ¿qué más que casi la señora nos da la siguiente pregunta, ¿no? ¿En qué momento el deporte del fútbol, o en general, deja de ser divertido? ¿Qué podemos, tomando el tema que nos decía ella, pues que a veces va y ve la presión ahí de que los papás quieren que ganen los niños y todo eso? ¿Qué podemos decir, Fer? Pues en el momento que uno los presiona es cuando se pierde eso, ¿no? O sea, tenemos que dejarlo que se diviertan, como lo platicábamos hace ratito, hasta cierta edad, ¿verdad? Ya cuando brincas esa situación de presión para que el niño se desarrolle, es cuando ya empieza uno a que el niño se bloquee y no haga las cosas como tal. Es diversión, ¿verdad? Aquí es muy importante, como la llamada que tú comentabas, la llamada que recibiste, es muy importante los papás, ¿verdad? Que la postura del papá es muy importante sobre el niño, ¿verdad? El decirle que viene a divertirse, lógicamente que hay reglas dentro del fútbol, ¿verdad? En el cual también ellos los tienen que cumplir lo mejor que se pueda, ¿verdad? Cada jugador tiene habilidades diferentes, pero en el cual que ellos se enfoquen a lo que el entrenador le diga, ¿verdad? Para que él se pueda desarrollar mejor dentro de... Porque hay entrenadores también que presionan mucho a los niños, ¿verdad? A corta edad, y se va perdiendo eso, se va perdiendo todo eso, lo que es la presión. Al chico lo tienes que dejar que se desarrolle, ¿sí? Para que él pueda tener la actividad lo mejor posible dentro de la cancha. Sí, básicamente, sí, es como el concepto que maneja el profe. Yo le agregaría ahí que cuando la presión, el fútbol, hablando en este caso de fútbol, deja de ser importante para los jóvenes o los niños, cuando la presión por los resultados empieza, cuando el niño empieza a tener temor a hacer las cosas mal, a equivocarse. Cuando viene esa presión, cuando existe, todo eso se suma, más la presión del papá o la presión del posible coach en su momento, hacen que el niño deje de disfrutar. Y cuando ya deje de disfrutar es cuando empieza a claudicar. Ahora, aquí hay algo importante. Ciertamente eso aplica mucho y muy de lleno en la parte de los menores, en las categorías menores, porque de algún modo los niños no están preparados. Hay una cuestión aquí, un tema, tal vez más adelante lo tocamos, que son habilidades blandas, pero tal vez en un niño no entiende de resiliencia, no entiende de trabajo en equipo. Entonces esa parte se tiene que manejar de una manera formativa, como lo dice el profe. Ya cuando tienes niños de 15 años, como en mi caso de mi hijo, Sebastián, cuando tienes niños de 15, 16 años, perdón, ya ellos ya saben un poquito soportar más la presión. Pero es importante que los papás, y contestando un poco la pregunta de la persona que habló al respecto, es importante en los niños desarrollar habilidades blandas,
lo que es la resiliencia. Si me caigo, me levanto. Y si me caigo 5 veces, me vuelvo a levantar. Y ver los errores como una oportunidad de aprendizaje. Creo yo que esa parte es importante en nosotros los padres para enseñar a nuestros hijos y que no se nos hagan de cristal, ¿no? En este caso. Ya en las categorías grandes sí es más la exigencia, profe. Sí, claro. Ahí también, tocando un poquito el tema referente a eso, Lalo, es hay muchos gritos, ¿verdad? Muchas indicaciones a los niños. Los niños a esa edad, algunos se distraen muy fácilmente y con más gritos, pues más. Por eso ahí es muy importante los papás en el cual les digan que estén enfocados a lo que están haciendo, ¿verdad? Para que ellos se diviertan, para que ellos también hagan las cosas lo mejor posible, ¿verdad? Hay niños que se distraen muy fácilmente, ¿no? Más en esas categorías. Entonces ahí es muy importante el papá, ¿verdad? De cómo influya. Y yo siempre lo he dicho, siempre lo he comentado. Es muy importante tener la comunicación los papás con el entrenador, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiere el entrenador de tu hijo? ¿Qué es lo que quiere que haga dentro de la cancha, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay inclusive que hasta papás quieren dar instrucciones que no van dentro de... Y ahí es cuando la mamá o el papá del otro niño dice, oye, pues es que ¿quién lo dirige? ¿El papá o tú, profe, o qué? Nada más es comunicación, ¿verdad? Estar en el mismo canal para que él se desarrolle mejor. Y agrego un poquito. Sí es complicado, uno como padre, sobre todo como cuando tratas de ser competitivo. Yo a mis hijos les digo, siempre hagas lo que hagas, trata de no ser los últimos de la fila. Yo no te pido que seas el mejor, claro, pero de la media fila hacia adelante. Pero a veces uno como papá se apasiona y quiere dar ciertas instrucciones al hijo que a lo mejor van en contra de la estrategia. Sí. Y eso también cuesta, ¿no? Cuesta controlarse. No, muy excelentes opiniones y vamos a ir adentrándonos un poquito más. Antes, Will, por ahí decirle a las personas que ya nos están viendo, Ramiro Ramírez por ahí nos está viendo, nos manda muchos saludos aquí a los invitados y a un servidor. Excelente, el del goleador, cómo no. Tenemos al señor Juan Gallego, saludos y bendiciones para el programa. A un servidor y a los invitados también. Kiko Villarreal. Kiko, que va una leyenda del fútbol infantil aquí en Reynosa. A él le tocaron los y ahora sí los primeros papás, yo pienso que iban a la Liga Baby Oro. A él le tocó ya sentirlos ahí, tenerlos en las gradas. Se nos manda muchos saludos y le gustó mucho, le está gustando mucho el programa. Pues aquí nada más sería ahondar un poquito más y yo les diría, cuando un niño o joven lo llevan a un juego oficial de la jornada, ¿ok? Vamos a decir, ya el niño entrenó y lo llevan, ahora sí, hay que ir a la liga a jugar y durante la semana pues él tuvo la oportunidad de convivir, de entrenar, de hacer varias cosas. Este niño iría, fíjense bien, a divertirse, iría a tener un placer por correr, iría y tener un placer por patear la pelota. Y lo más importante, jugar con sus amigos que está creando. Entonces, ¿en qué momento, fíjense en qué momento, porque estamos hablando cuando deja de ser divertido, ¿verdad? Claro, sí. ¿En qué momento los adultos o los entrenadores olvidan eso y convierten el juego en algo un poquito más de presión y de acción? ¿Qué podemos decir, lo que ustedes gustan? Bueno, mira, lo que comentaste al principio, ya que una vez se presentan para jugar ellos, todo niño, cualquier niño de cierta edad, hasta los más pequeñitos, hasta los más grandes, siempre van a hacer lo mejor de sí en el partido. Ellos van con la mentalidad de hacer bien las cosas, de no equivocarse, de jugar dentro de ver a los compañeros, de los chiquitos, inclusive los grandes. Yo traigo categoría la grande, en el cual yo veo cuando ellos llegan y con gusto se ven, ¿verdad? Y se saludan y empiezan a platicar y eso pues te agrada, ¿verdad? Se siente buena vibra de parte de ellos. En los chiquitos, y la pregunta que tú decías, ellos van a hacer lo mejor posible, ¿verdad? Se preparan entre semana para entrenar, para ir a hacer las cosas bien. ¿Cuándo se pierde la otra pregunta que comentabas? Que cuando se perdía lo que era
para ganar, ¿no? ¿Por cuándo se olvida? O sea, ¿cuándo se olvidan los adultos de que pues él va a divertirse, a correr, a patear, a estar con sus amigos, a tener su... Mira, regularmente ahorita el papá, la forma de pensar del papá y lógicamente como entrenador, siempre queremos ganar, ¿verdad? Yo no he visto un papá que me diga que quiere perder, ¿verdad? Pero ahí es una línea muy delgadita de cómo manejarlo para que el niño se desarrolle y no siempre ganar, nunca, o sea, no siempre vas a ganar. Te va a tocar perder y tienes que saber perder y tienes que saber empatar y tienes que saber también ganar, porque hay equipos que no saben ganar, ¿verdad? Porque en el cual ellos pues hacen otro tipo de cosas, ¿verdad? Donde no saben ganar, pero en este caso es que no se pierda la esencia, ¿verdad? Lo que tú comentabas, cuándo sí, cuándo no, de que se pierda, eso es pues cómo lo manejamos nosotros como líderes, ¿no? Como los entrenadores. Cómo se maneja en el grupo con los papás, ¿verdad? De aplicarles también lo que es el respeto hacia los niños, hacia el rival y hacia lo demás, ¿no? Sí, la línea es muy tenue, creo yo, y lo digo como papá porque cuando uno habla o le da una dirección a su hijo, pero con significado, es decir, que sea interesante para que haga las cosas mejor, creo que ellos todavía alcanzan a pasarlo de esa manera, pero cuando uno empieza a decir cosas destructivas a su hijo, otra vez fallas, y otra vez fallas, y otra vez fallas, y no sabes patear, y lo peor, cuando te metes con los hijos de otras personas, es ahí donde creo yo que se empieza a hacer más complicado. Eso es lo que yo comentaba, ¿no? No, y digo, está el tema muy interesante. Vamos a ir a un corte, Will, y fíjense bien, audiencia, estamos en la segunda pregunta. ¿Dónde el fútbol o en qué momento el fútbol deja de ser divertido? Y hablábamos de que mucho tenemos que ver los adultos, ¿verdad? Pero después del corte cerramos la pregunta y luego viene una pregunta muy importante al final. Pero antes de eso, Will, vamos. 2 patrocinadores nuevos, Will. 2. Qué bárbaro, ¿eh? Tenemos por ahí al Junior Fish and Chips Wings, que está en Brasil número 720 en la colonia Saldúas. Nomás con ver aquí los platillos, güey, qué bárbaro. Boneless, alitas, papitas con mucho tipo de, diferente preparación. Visítenos de lunes a jueves. Les dijimos Brasil 720 en la colonia Saldúas. Y tenemos al Water Supply Systems, la cual es una empresa fundada en Reynosa. Cualquier tipo de mantenimiento de equipos de ósmosis, suministros, insumos, observaciones para sistemas y tratamientos de agua. Damos piscinas, spas, fuentes, todo. Nada, ahí en Facebook, Water Supply System, y están los teléfonos para que les hablen y ellos le van a solucionar todos los problemas de tratamiento de aguas. Will, regresamos. Vamos a un corte y regresamos. Es muy bonito que estos campos se vuelvan a reactivar aquí en Reynosa. El fútbol para mí significa felicidad. Y este tipo de canchas es lo que nos favorece para que ellos se desenvuelvan mejor. Fue la oportunidad de participar en estos mismos campos. El fútbol 11 es la base. A ser árbitro en el caso de una liga.
Pues gracias, volvemos nuevamente, pero sin antes darle un agradecimiento a los patrocinadores. Ya con nosotros, ya por mucho tiempo, FumiExpress. Gracias, FumiExpress, por estarnos apoyando este tipo de programas. El producto lo pueden ver ahí en pantalla. Una de las ventajas que tiene FumiExpress es que usted pide el producto y se lo llevan hasta su casa. Ahí tiene los números en Facebook, y si ya no quiere ver cucarachos y todo tipo de plagas en su casa, llámele a FumiExpress, va hasta su casa y aparte le da el servicio de fumigaciones. Certificado, así es. Colegio Ethel Sutton, ya 40 años de experiencia con todas las modalidades de educación. Aquí en la unidad Paraíso y la unidad Valle de Bravo. Si usted quiere que su hijo estudie con calidad y sea un hombre de calidad, Colegio Ethel Sutton. Regresamos y sin antes damos las gracias a las personas que nos siguen viendo por ahí, Aurelio y Rosy López, de la familia de los López, ahí de Jorge, de Fernando. Gracias al profe Luis de América Villas, también gracias por estarnos viendo, y seguimos con el tema. Nos fuimos con la pregunta: ¿en qué momento un deporte deja de ser divertido? O en este caso el fútbol, y comentábamos que muchos tenemos que ver los adultos en este tipo de decisiones. Yo, para finalizar esta pregunta, es cuando lo convertimos en un juego competitivo y al niño le estamos inculcando que tiene que dar todo y no perder y lo que tenga que ser, ¿verdad? En cuestión de ímpetu, empieza el niño a conocer algo que le llamamos estrés y posiblemente ansiedad, porque no se dan los resultados. ¿Podemos tocar ese tema? ¿Qué se puede dar? Sí. Sí, pues sí, o sea, se vuelve un estrés cuando él, en el fútbol, y yo creo que tú, Lalo, lo jugaste mucho tiempo, también el papá de Juárez, a veces no se nos dan las cosas, ¿verdad? A veces que jugamos, no se te dan las cosas. En temprana edad es muy fácil, si ellos dejan de entrenar, muy fácil pierden lo que es la noción dentro de la cancha del fútbol, recepción, conducción y demás, ¿no? Dar un pase. Entonces es muy importante que se siga actualizando para que las cosas se den, ¿verdad? De la mejor manera. Son complicados ahí cómo manejarlo con un niño, simplemente pues dándole la confianza, es todo, ¿no? Para que él se pueda ir desarrollando mejor y le salgan saliendo las cosas y no esté en un estrés como tú lo marcas. Al llegar a un estrés, yo creo que cualquiera no te salen las cosas, ¿no? Ya no va a querer ir a jugar. Ya no voy a querer ir a jugar. Entonces por eso es muy importante, y el papá, ¿verdad? Que le dé la confianza para que uno como entrenador también se la dé y que salgan bien las cosas, y van a salir porque salen. Sí, básicamente yo le digo a mi hijo, él solía ponerse muy nervioso, porque de hecho él empezó grande. Hemos trabajado mucho con él, gracias también al profe. Le digo, solo disfruta el proceso. Vas a jugar, solo disfruta, diviértete. Ya trabajaste lo que trabajaste, ahorita vas a jugar, pero diviértete, porque en el momento en el que él entra con mucha presión, ustedes lo saben perfectamente, un jugador que juega presionado comete errores. Claro. Puede, si eres defensa, rebanas un balón y ya se lo dejaste al delantero, viene y la mete. Si eres delantero, pues nomás no le tienes a la portería o no corres, no te salen las cosas. Entonces creo yo que esa parte es bien importante, el disfrute, como lo comentaste hace rato. Y por supuesto que de algún modo darles retroalimentación al respecto de lo que haces, pero la práctica para mí es clave, porque no hay una parte de liderazgo importante donde dice, cuando tú ya llegas a un nivel y te pongo la barra muy arriba, vas a estar brinque, no la vas a alcanzar, y tarde que temprano vas a claudicar. Entonces viene la parte del estrés, viene la parte de frustración, etcétera. Por otra parte, cuando la pones muy abajo, en la primera la alcanzan y llega la apatía o la confianza, sobreconfianza. Es poco a poco como lo hace. Me gusta mucho el estilo del profe López, porque primero te van subiendo la barra gradualmente, precisamente para que te esfuerces. Cuando digo barra, estoy hablando en sentido figurado.
para que te esfuerces y alcanzas. Te vuelves a esforzar y alcanzas. Y esa parte es importante porque los muchachos no llegan estresados al equipo. Exacto. Al partido, perdón. Pues ahí nada más seguimos con las gentes que nos están viendo, Will. Por ahí el Raco, Carlos Alemán Salinas, nos manda muchos saludos aquí al panel. Carlos, un fuerte Irán Pelcastre, jugadorazo también. Gracias, Irán, por estar viendo el programa. Por ahí alguna vez nos topamos y ahí estamos. Antonio Vázquez, le gusta mucho el tema que estamos tocando y pues vamos a ir cerrando ya esta pregunta porque no quiero causar algo de inquietud, pero bueno, no nomás vamos a hablar de los papás. Bueno, o sea, los papás, pues muchos a lo mejor el fútbol lo han visto pues en la Champions, en la primera división y casi no tuvieron la oportunidad de jugar por los trabajos, por lo que haya sido en la vida. Pero aquí voy a tocar el tema y no quiero que se me sientan porque a todos los quiero y los amo mucho, pero los formadores, entrenadores o como les llamemos, diría, son los responsables, fíjate bien, de proteger la diversión, de no convertir el fútbol en una presión para un niño o un joven y de saber manejar que el resultado en su momento puede ser secundario. ¿Qué podemos decir de ese? Mira, lo referente a tu pregunta, yo me considero una persona formativa, ¿verdad? Yo me considero un entrenador formativo y varios papás me lo han comentado y varios entrenadores también, ¿verdad? Pero también nosotros como entrenadores, aparte de ser formativo, queremos hacer el equipo competitivo, ¿verdad? No podemos quedarnos en siempre estar formando, o sea, formativos, porque el ser formativos se desarrolla, los estás desarrollando para que ellos ganen, se preparen, porque te quedas nomás en formativo siempre, pues, o sea, uno como persona dices, pues, ¿qué estoy haciendo, no? O sea, estoy trabajando bien, pero no se me están dando los resultados, por uno u otro motivo no se te dan. Pero eso es muy importante, ¿verdad? Yo creo que todos comenzamos formando chicos, fue formativos, pero también uno tenemos que tener la idea de que queremos, o sea, tenemos que ganar, ¿verdad? Pero ganando leal, ¿verdad? Haciendo bien las cosas, que los chicos te entiendan a qué vamos a jugar. A mí me ha funcionado mucho ahorita actualmente con los chicos, te vuelvo a repetir, yo manejo categoría 2012 para arriba. Ellos ya entienden el fútbol. Hay personas que a veces no lo entienden. Si tú le preguntas a un chico cómo se juega el fútbol, ellos a veces no te saben ni responder, no sabes, entonces por eso le digo, primero lo tienes que entender para que puedas desarrollarte, si no, no vas a poder, pero esa es parte de la formación, de la pregunta que tú estás dando, ¿no? Nada más agregando ahí, yo diría nada más que sea competitivo, que no se pierda la diversión. Exactamente, ¿verdad? Sí, quiere agregar eso. Es lo que le comento yo a mi hijo, referente a este tema. Hay una anécdota que traigo a colación de lo que comenta el profe. Cuando yo inscribo a mi hijo en el Atlas y empieza a entrenar, lo primero que mi hijo fue, papá, aquí me gusta mucho, los niños le dieron la bienvenida con él, hizo buen equipo, pero siempre uno como papá la pasión, ¿no? De que ganar, entonces en los partidos a veces no se daban los resultados. Y luego el profe metía a un niño nuevo, por ejemplo. Entonces, cuando estábamos platicando con él, comenta, yo soy formativo realmente. O sea, tengo que cuidar el resultado, pero soy formativo. Entonces, ¿por qué contrasto esto? Esto lo quiero contrastar con equipos, digo, el clásico barrio donde te traes a los mejores, al amiguito, al que estaba conmigo en el Cebetis, al que estaba conmigo allá en la selección de tal lugar, y armas un equipo muy competitivo que gana todas, pero no es formativo. Entonces, al final de cuentas, uno tiene que tener ese balance, sobre todo aquí el profe, buscan tener ese tipo de balance y todos los entrenadores lo deberían de buscar, porque de algún modo le tienes que, algo que él también me dice, le tengo que regresar algo al fútbol. El fútbol me está dando esto y le tengo que regresar algo. Entonces, hay que sacar a los nuevos niños, no porque eres nuevo estás condenado a nunca aprender. De hecho, por eso te meten a las escuelas formativas. Pues cerrando la pregunta, fíjense bien, dijimos en qué momento el fútbol deja de ser divertido. Yo diría, bueno, vamos a quitar
de nuestro accionar, pero es lo que yo pienso, a ver si ustedes están de acuerdo. Primero, cuando a un niño le gritamos de afuera o desde la línea, puede afectar el que deje de ser divertido el fútbol. Hace rato. Segundo, cuando los comparan con otros. Completamente de acuerdo. ¿Ok? Y por último, cierro, cuando los hacen sentir que fallaron si el equipo pierde. Podemos dialogar acerca de que esos pueden ser factores que dejan de ser divertido el fútbol. Claro, o sea, los puntos que dices se tocaron. El último punto que tú marcas, cuando al menos yo en mi persona nunca ha sido así, ¿verdad? Nunca he marcado a alguien en especial un error, ¿no? Por tu culpa perdimos. No, perdimos todo, ¿verdad? Hicimos de hacer ciertas cosas, no las metimos, o ciertas cosas, ¿verdad? Nos equivocamos en el marcar o diferentes cosas, pero completamente de acuerdo contigo, los mismos puntos se tocaron acá referente a eso, ¿verdad? Sí, también coincido con esto. Cuando empiezas a remarcar los errores, cuando haces que todo el peso del equipo, ya sea la victoria, sobre todo la derrota, caiga sobre un jugador en particular, estamos propiciando a que el niño empiece a dejar de disfrutar. Claro. Y luego empiezan de que ya no quiero ir a este partido, y van a 2 sí, 1 no, y luego ya a 2 no y 1 sí, y entonces uno como papá también tiene que detectar eso. También tiene que detectar y hablar con su hijo, y ¿por qué no? También hablar con el profe. Claro. Profe, considero que se puede tratar de esta manera. Todo es el diálogo, ¿va? Tenemos que tener mucha comunicación. Aquí es clave, usted lo comentó hace rato. Uh-huh. Cada vez los papás están involucrándose más en el fútbol con los hijos. Pues también es parte de la comunicación al tener esa comunicación con los coaches para el desarrollo y el bien de los niños. Uh-huh. Y lo comentamos por lo siguiente, porque recuerden, profesores, es parte del proceso de integral, fíjense, proceso integral del niño, porque el niño no nada más juega fútbol en la academia, él juega en el recreo y juega con los amigos en la calle. Entonces, en todos los aspectos donde él juegue, él debe ver diversión, debe sentirse feliz. Y voy por esto, que él no lo vea como una obligación. Y platicamos esto, invitados, más que nada, porque la siguiente pregunta que vamos a cerrar tiene que ver: ¿qué debería aprender un niño antes de pensar en ser profesional? Ajá. Bueno, ¿qué es lo que tiene que, ¿cómo se llama? ¿Qué debería aprender un niño antes de pensar en ser profesional? Mira, yo ahorita actualmente esa pregunta que tú estás haciendo lo tengo muy presente con un jugador mío, una categoría 2011, Alfonso Rangel, Ponchito. Él se fue a Toluca, Fuerzas Básicas. Él, antes de irse a Toluca, que lo firmaron, ¿verdad? Ahí en las Fuerzas Básicas, él platicaba conmigo, me decía: profe, estoy listo. En todos los sentidos, futbolísticamente es un chico muy disciplinado, ¿verdad? En el cual le echa muchas ganas a los entrenamientos, a los partidos. Pero él me decía inclusive: profe, ya sé cocinar, ya sé planchar. A la pregunta que tú dices, ¿verdad? Sí, hay personas que no están, que creen que nada más es ir a jugar fútbol, y no, lo que está atrás de, ¿no? Entonces, por ahí el detallito de él, el estar allá fuera de su familia, pues no fue fácil, ¿verdad? El estarse haciendo de comer, ir a la escuela, plancharse, lavarse, bueno, todas las cosas. Por eso es muy importante primero tener la experiencia de la vida, ¿verdad? Y también hacérselo saber a él, a lo que van, ¿verdad? Los chicos que van antes de ser un jugador profesional. No es fácil. A él le costó mucho trabajo, pero llegó con más fuerzas acá. Acá está actualmente con nosotros de nuevo, pero lo veo más fuerte y más maduro a la edad que él tiene, ¿verdad? Entonces, pues tu pregunta es primero prepararnos en la vida, ¿verdad? Prepararnos para después tratar de ser profesionales. Sí, coincido. Son habilidades blandas las que nosotros como papás necesitamos enseñarle a nuestros hijos. Habilidades blandas como la resiliencia, te comentaba hace rato. Te caíste, te levantas. El error es parte del proceso. El error te va dando experiencia cuando tienes retroalimentación al respecto y tú ajustas.
cuando tienes comunicación, cuando tienes responsabilidad. Para mí, el cimiento o los cimientos de todo esto, cuando un niño ya quiere ser profesional, que ya está en una etapa un poco más avanzada que un niño que va empezando a jugar, considero que primero es la disciplina. Lo que el profe comenta de este niño, así como Ponchito, el que está en el 2011 aquí con nosotros, Sebastián, mi hijo, también tienen bastante disciplina. Entonces, disciplina es que te topes con lo que te topes, tienes que salir adelante. Hoy no tengo ganas de levantarme a entrenar. Hoy no tengo ganas de levantarme a ponerme en la caminadora. Pues aunque no tenga ganas, tengo que hacerlo. Y parafraseando al profe Franco Zúñiga, que nos comentaba en algún momento, dice, déjenle de hacer sus huevitos fritos al niño, que se los haga él, porque en algún momento la disciplina la tiene que llevar a cabo, porque cuando quieren ser profesionales, ellos mismos se van a tener que hacer de comer, ¿sí? y otras cosas más, ¿no? Pero al final de cuentas, eso es lo que hace que muchos jugadores al final extrañen, ¿no? Como decía Bermúdez de la Serna, ¿no? Extrañó las gorditas de mamá, entonces se regresó, ¿sí? No, excelente, porque, estamos cerrando con esta pregunta porque ahorita vamos a ver un poquito más, pero antes que nada agradecer a las personas que nos siguen viendo. Belén Guzmán, gracias por estar viendo el programa. José Manuel Morales Mendoza, también muchas gracias por estar viendo. A José Rivera, también muchas gracias. A Marilú Rodríguez, y también por ahí Héctor Lucas, el árbitro que nos da por ahí. Gracias, Héctor, también por estar viendo. Rocío González, excelente entrevista al profe Fernando, por el compromiso y la dedicación también que en cada proceso estás enseñando. Y por ahí también el profesor Juan Roberto Ramos nos está viendo. Y Academia Tigres Balcones, el profe Lalo Garza. Un saludo. Gracias, profe, por estarnos viendo. Pues yo estaría cerrando, agregando a lo que ustedes comentan 3 cosas. Y las podemos tener ya como base. Primero, el papá quiere que el niño sea profesional y lo lleva a una academia, que, pues, primer paso, que el niño empiece a aprender. Claro. Entonces el papá en su momento pues va a ver que el niño empieza a divertir, empieza a aprender, empieza a un proceso formativo. Ok, ya llegó ahí, pero hay una pregunta que yo le haría a los niños, ¿no? Y pues luego te das cuenta si realmente ama el fútbol o solo le gusta porque sus papás lo llevan. Ese sería un punto, ¿verdad? Ahorita lo vamos a ver. El segundo, hay que decirle a los niños en su momento, cuando ya, ahorita no queremos manejar ni estrés, pero en algún momento cuando ya entiendan las cosas, ¿verdad? Que el camino es difícil. De 1000, uno se hace profesional. En algún momento hay que tocar ese tema, ¿verdad? Sí. Y luego, la parte última, si está dispuesto a sacrificar muchas cosas, como lo que estamos hablando, pues amigos, fiestas, familia, sobre todo, tiempo, ¿no? Libre, familia. Lo dejo ahí y me gustaría que comentaran, Arco, acerca de lo que planteó al final. Sí, pues lo que decíamos, ¿no? El dejar amigos, el dejar familias, pues es muy difícil, ¿verdad? Muy complicado. Son procesos, como tú lo comentas, ¿verdad? De 1000 queda uno. Yo he visto, me ha tocado pasar, inclusive aquí en la Academia Atlas, muchos jugadores. Ronaldo González ahorita está en Atlante. Esperemos si se quede en Atlante para que ahora que va a estar en primera división esté por ahí Ronaldo. Pero son procesos que él lleva muy largo y que quieras o no, pues llega el momento en que te desesperas porque dices, ¿cuándo voy a estar en primera división? José Chapa, ganaban todo en la sub-17 del Atlas cuando él estaba ahí. Muchas veces quedaron campeones, estuvo por ahí también en la selección y nunca pudo debutar en primera división, y cualidades pues las tienen, pero son procesos muy difíciles, ¿verdad? De que no llegan, como lo comentas, de 1001, ¿verdad? Sí, yo como papá, perdón, puedo decirte que le digo a mi hijo,
lo que acabas de decir es muy interesante. Yo tengo 2 hijos y uno me dijo, papá, a mí me gustaría ser profesional. Él empezó tarde, de hecho. Ha estado desarrollando bastante con la ayuda de los profes. En algún momento también estuvo con Raco aquí que estaba viendo la transmisión y con el profe Julio. Y le digo, ¿hasta dónde quieres llegar? Me dice, papá, yo quiero ser profesional. Ese es su sueño, yo estoy para él. Pero tengo otro hijo, que es él es 2010, que es 2012, Santiago Juárez. Okay. Un saludo por ahí. Y me dice, a mí me gusta el fútbol, ir a entrenar, ir a jugarlo, pero hasta ahí, papá. ¿Sí? Me divierto haciéndolo, pero Sebastián piensa de otra manera y lo apoyamos. Entonces, yo tengo esos 2 contrastes. Claro. En el caso con Sebastián sabe que él, pues, evidentemente pues, es un niño, pero no va a fiestas, se duerme temprano, hace ejercicio en la casa también, aparte de ir con el profe. Por ahí uno como adulto, yo en mi caso, le compro algunos libros de fútbol cognitivo, cositas que yo puedo aportar con él. Entonces, pues ahí está, ¿verdad? Igual, él es su deseo, me muero en la raya con él, pero él sabe y sabemos que es muy, muy difícil figurar o jugar ya en un nivel en primera, vaya. Claro. Y pues principalmente vamos a cerrar, digo, que amen el fútbol. Cuando tomas algo y lo llevas en tu corazón, se te facilita todo. Cuando no te gusta. Y agradecerles más que nada, pues tuvimos aquí audiencia, más que nada el comentario de un padre de familia que ya con lo que me platica, que nos sacrifica con andar con sus hijos por ahí. Profe Fernando, también cuántos años ya teniendo chiquitines y llevándolos hasta cierta edad. Nos gustaría cerrar, Fernando, también que nos hables un poquito de la academia, de que nos digas cómo trabajan, cómo es el proceso ahí en la academia. Una broma corta que nos puedes decir. Sí, mira, nosotros estamos entrenando aquí en el Maracanazo de la Petrolera. Ahí estamos, tenemos categoría desde la 2020 hasta la 2009. Entrenamos pues ahora sí que toda la semana, de lunes a viernes, ¿verdad? Somos una academia, como te comentaba, Lalo, formativa realmente, pero a la vez competitiva. Los años nos dan la experiencia, ¿verdad? Para tener a los chicos compitiendo. Yo me he quedado muy sorprendido, en diferentes categorías mías, se me han ido muchos chicos muy importantes y aún así compito. La exigencia hasta cierto punto con respeto, pero ellos entienden y les gusta el fútbol como a uno, ¿verdad? Y creo que estamos haciendo buenas cosas. Inclusive aquí está el papá de Juárez, él tiene relativamente poco con nosotros y yo lo veo él muy comprometido porque la academia le gustó, ¿verdad? Los valores que les damos, las competencias que les damos, pero siempre y cuando, como lo habíamos comentado, de diversión, ¿verdad? Diversión con compromiso. Ya tienes que tener un compromiso a cierta edad. Es como trabajamos nosotros en la Academia Atlas. Somos una academia de mucha tradición. Más de 25 años dentro del fútbol acá en Reynosa. Pues no, más que nada, pues finalizando con los comentarios que teníamos por ahí. Evi Vela, excelente programa, le gustó. Es lo que queremos que también participen. Aquí está, hoy tuvimos la fortuna de que nos habló una persona y fue una pregunta muy buena la que nos hizo, claro que pero sí. Ahí está el teléfono, Willy, en cabina, para que nos sigan hablando. Héctor Lucas, si se gana respetando al rival y se pierde con orgullo del trabajo que se ha realizado. Pues decirles a ustedes que fue una experiencia muy bonita, nos dieron comentarios muy alentadores. Quisiera agregar nada más al final que, fíjense, el fútbol en Reynosa ya ahorita está plagado de muchas academias, pero algo que ahorita precisamente acaba de comentar Fernando y del señor Juárez, que no importa dónde empiecen a formarse y tampoco va a importar dónde terminen formándose. Claro. Siempre tenemos que buscar que el niño sea feliz, que el niño se divierta, porque como decía el profe Juárez, pues empezó con Raco en la Academia Rayados y ahora le toca estar en la Academia Atlas y posiblemente mañana a lo mejor va a estar en otra academia, pero busquemos que el niño cumpla con lo que las preguntas que hicimos,
que sea feliz, que sea formativo y que se divierta, porque aunque sea competencia, se divierte. Entonces, y que pues haga muchos amigos, a final de cuentas, lo hacemos. Entonces, pues agradecerle a la Liga Reynosa, Eco de Campeones. Pues empezamos con este primer programa. Agradecerle a Víctor Velázquez la confianza que nos tuvo. Agradecerle a la Academia Atlas, al señor Juárez, que tuvo el tiempo de acercarse con nosotros. No, fue un placer. Y no se olviden, por ahí seguiremos. Esta es la primera temporada. Próximo programa, otra persona más. Listo, Will, nos vamos.